Escuela Bíblica Dominical, estudio 14, tomado del libro La Biblia, libro por libro, tomo 8. El título de este estudio es Felicidad a pesar de todo. Su versículo clave se encuentra en Habacuc 3:18, que nos dice de la siguiente manera: Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Nuestro primer tema y el tema de hoy se titula El clamor que parece no tener respuesta, tomado de Habacuc 1, del 1 al 4. Y así nos dice la palabra de Dios. La profecía que vio el profeta Habacuc: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no me oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Hermanos, es evidente que el profeta tiene una pregunta que yo pienso que en estos días de manera particular escuchamos una y otra vez. ¿Dónde está Dios ahora? ¿Hasta cuándo? Nos dice la palabra. Oh Jehová, clamaré y no oirás. Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Un clamor que sin duda alguna hemos escuchado más de alguna vez. ¿Dónde está Dios en medio de esta situación, de esta tribulación, particularmente hoy en este día de esta pandemia? ¿Por qué hay tanta iniquidad, destrucción y violencia? Si Dios existiera, ¿estaría el mundo como está ahora? Si realmente estuviera presente, ¿habría tanta maldad? ¿Alguna vez has escuchado esta pregunta? Aún el profeta ahonda más y se pregunta: ¿por qué no salvas al menesteroso, al justo? Pues tanta maldad, la misma justicia sale torcida. ¿Por qué el que es honesto, el que es amable, el que es misericordioso, finalmente termina siendo víctima del inicuo, del malvado, del destructor? ¿Por qué no hay justicia? Cuando estas preguntas las hace el impío o el incrédulo, le diremos que porque no conoce a Dios, por eso lo pregunta. Pero cuando las hace su profeta, en este caso Habacuc, cuando las hace el creyente, cuando las hace el ministro, el que sirve en la casa de Dios, ¿qué podemos responder? Porque es cierto que hoy abunda la iniquidad, que basta voltear hacia un lado, hacia otro y solamente escuchamos malas noticias. No es suficiente hoy en día con estar temerosos en nuestros hogares a causa de esta pandemia, sino que también hay robo en las calles, hay asesinatos, hay violencia, hay secuestros, hay saqueos. ¿Por qué tanta maldad? Y si prestamos atención, ¿quién es el que sale más afectado? Sino el justo, el menesteroso, el que quiere y se esfuerza por ser honesto, por hacer lo correcto, por hacer lo que es bueno y lo que conviene. Por eso esta pregunta que se está haciendo el profeta Habacuc, aunque muchas veces creemos que solo los que no creen en Dios se la hacen, es una pregunta que muy probable tú y yo hemos hecho en alguna ocasión. ¿Por qué hay tanta maldad? Y muchas veces incluso somos tentados
a tratar de defender a Dios con la excusa de decir Dios nada tiene que ver en esto, o Dios no es el que ocasiona esto. En repetidas ocasiones tratamos de defenderlo o de excusar diciendo, esto no es lo que Dios tenía planeado en un principio, este no ha sido su propósito original, sino que el hombre y su pecado han ocasionado todo esto. Y si bien es cierto que el pecado del hombre ha tenido consecuencias y sus consecuencias las podemos ver hoy en día, pero también debemos de entender que el hombre no es más poderoso que Dios como para quitarle las riendas del futuro y darle su propia dirección. Sin duda alguna, Dios vio esto desde el principio y le pareció que era conveniente que eso sucediera. Dios tiene sus planes desde antes de la fundación del mundo, planes que permanecen hasta el día de hoy, cumpliéndose cada uno al pie de la letra. Por eso es tan importante entender que Habacuc está cuestionando un presente, pero Dios le va a revelar su futuro. Es fácil criticar al que ante la tribulación clama con angustia, preguntándose, ¿dónde está Dios? Pero esa pregunta, cuando es de un corazón sincero, que verdaderamente está buscando a Dios y está tratando de darle sentido a su vida y está buscando la verdad en medio de toda esta confusión, el Señor tiene una revelación para tal. Porque Dios le dio a Habacuc una revelación del futuro. Y no solo del futuro inmediato, porque el futuro inmediato que tenía presente Habacuc era precisamente la invasión de Israel por los babilonios, por los caldeos. Y no solo una invasión en el sentido simple de la palabra, sino que venía juntamente con destrucción y muerte. Pero no es esto lo que Dios le reveló a Habacuc para darle paz y seguridad, sino la eternidad de su futuro. Por eso es que Habacuc en medio de todo esto puede clamar, me gozaré en el Dios de mi salvación. Me gozaré en el que tiene mi futuro asegurado, y no solo el mío, sino de todo aquel que cree. Quizás hoy tú te sientes igual. ¿Dónde está Dios en estos momentos? Te preguntas en la intimidad de tu habitación, en tu casa, con los tuyos, con el temor de salir, con el temor de siquiera ir y satisfacer las necesidades primarias de tu hogar. Y sin embargo sales y te das cuenta que si bien el temor no está generalizado, pero se puede ver la incertidumbre en los ojos de los que te encuentras en la calle preguntándose, ¿qué va a ser de nosotros? En esta calamidad que trae de cabeza al mundo, no dudo que el futuro inmediato no sea agradable. Incluso si vemos las noticias o escuchamos la opinión de los expertos, de los conocedores de la materia, de los que entienden las estadísticas de una pandemia como la que estamos viviendo, el futuro que nos pinten no será nada prometedor. Todo lo contrario, causará más incertidumbre e inseguridad. Pero al igual que Dios le tuvo una respuesta a Habacuc, yo quisiera que mires esa respuesta en el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 3, versículos 16. Porque te dirá que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que si tú, personalmente tú, crees en Él, no te pierdas, mas tengas vida eterna. Y de esa manera tú puedas responder a la incertidumbre que te ocasiona
la pregunta, ¿dónde está Dios ahora? Llamando a los suyos, llamando a su pueblo, rescatando al perdido, dándole sanidad al enfermo, pero una sanidad más allá de lo físico, porque finalmente, ¿cuántos días podríamos vivir? ¿Cuántos años sería el límite de nuestros días? ¿80? ¿90? Si a lo mejor los más fuertes lleguen a 100, pero ¿qué tipo de vida podrán llevar? ¿Será realmente esto todo? Sin embargo, Dios está llamando a los suyos a la eternidad, a su presencia, en donde no habrá llanto, ni dolor, ni desesperación, ni enfermedad, ni muerte, sino el gozo y la felicidad estarán con nosotros por el resto de la eternidad. No era muy prometedor el presente del profeta Habacuc, ni era muy prometedor su futuro inmediato. Sin embargo, la razón por la que él se gozaría en el Dios de su salvación es porque su futuro eterno estaba asegurado. Que sin importar el desenlace de la tragedia que se aproximaba para el pueblo de Dios, sin importar el alcance que tendría esa invasión, la cual el profeta nos declara que pudrición entró a sus huesos, se le revolvían y dolor tenían sus entrañas. Bueno, a pesar de ese futuro incierto, de manera inmediata, Habacuc podía confiar en que Dios seguía en control. Dios estaba ahí en medio de la incertidumbre y del miedo, incluso de la falsa seguridad de algunos que pensaban que Babilonia no entraría a Jerusalén. Dios estaba ahí, asegurando a los suyos, dando confianza a los que le buscan, dándole protección y preservando la vida de aquellos que le servirían con gozo, que le entregarían sus vidas. Y yo quisiera que esa respuesta fuera también para ti hoy en este día. ¿Dónde está Dios? Dios sigue en control. Dios está llamando a los suyos. Está llamando a los que quizás durmieron y les dijo, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Quizás se enfriaron y los está llamando a su presencia para que como fuego vivo sean luz y esperanza para este mundo. Está llamando a los que se han alejado, a los que se han acostumbrado, a los que hoy en día ya no hay diferencia entre ellos y los que no creen en Dios. Y les está haciendo un último llamado, a fin de que entregando de nuevo su vida al Señor, confesando sus pecados y recibiendo perdón de Dios, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ellos también tengan un futuro asegurado y puedan responder con gozo en medio de todo esto. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios les bendiga, hermanos.